municipios, qué gobiernos regionales, qué instancias del Estado están haciendo realmente este trabajo con los funcionarios de nuestro país? Yaneri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, nos atiende por teléfono esta noche para hablar de este esfuerzo. ¿Cómo está, señora Boyer? Bienvenida, qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todas las personas que te siguen a través de la audiencia. Cuénteme un poquito este esfuerzo de Servir. ¿Qué es lo que andaba buscando? ¿A qué querían llegar? Primero que Servir, solo decirte que Servir como Autoridad Nacional del Servicio Civil busca, es su trabajo, poder promover que en el Estado se encuentren los mejores servidores públicos para que a su vez podamos prestar los mejores servicios a las personas, sobre todo a los que más lo necesitan. Es nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas a contar con los mejores servicios posibles provistos por el Estado. Ahora, de acuerdo a lo que mencionaste, en febrero de este año se publicó la Ley 314/19 que trabajamos con el Congreso, que establece unos requisitos mínimos o condiciones mínimas para aquellas personas que son de libre designación, o sea, los llamados como confianza, de acuerdo, que se encuentran en posiciones de mucha responsabilidad. Viceministros, directores generales, gerentes regionales, gerentes generales municipales, ¿no? Es decir, aquellos que se encargan de promover las políticas en educación, salud, infraestructura, minería, energía, en los 3 niveles de gobierno. Entonces, ellos son los que se encargan de que, por ejemplo, puedan llegar el primer día de clases, los niños y niñas que estudian en los colegios puedan contar con profesores contratados, con el material educativo puesto y distribuido, ¿no? Con colegios preparados, claro, por ejemplo. Entonces, la reglamentación vino a continuación en mayo y lo que nos ha tocado ahora es corroborar que las oficinas de recursos humanos hayan hecho su trabajo de poder verificar que sus directivos se encuentren conforme a esta ley, es decir, que cumplan con estos requisitos mínimos. Entonces, hemos solicitado información, estamos corroborando datos de 1.535 cargos a nivel nacional de los 3 niveles de gobierno y empezamos un primer desplazamiento a regiones que fue en julio, a 14 regiones, y ahora en septiembre, esta semana que ha pasado, a las otras 12 regiones, y hemos corroborado el cumplimiento de los requisitos de los cargos directivos en regiones y en gobiernos municipales. Yaneri, antes que nos cuentes los resultados que arrojó la investigación y el trabajo de Servir, un pasito hacia atrás para preguntarte si la necesidad de Servir, de trabajar esta ley y este reglamento para poder mirar de cerca lo que está ocurriendo con los cargos de confianza en el Estado, respondía a una sospecha, a una suerte de discrecionalidad mal entendida, a un mal uso de los cargos públicos. Lo que tenemos que entender, Carlos, es que en el Estado hemos tenido casi 20 años sin autoridad rectora en el servicio civil. Es decir, el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, se desactivó en los 90 y Servir fue creado en el 2008. Entonces hemos tenido casi 20 años en los cuales las entidades públicas han gestionado como han podido y a veces de forma, digamos, no muy proba, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver también con quiénes son las personas que han accedido a estos cargos de confianza, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Servir ha venido haciendo algunos esfuerzos por ir sentando las bases para que haya idoneidad en estos puestos, estos requisitos mínimos establecidos en esta ley eran necesarios para que podamos tener una cancha similar para todos los puestos a nivel nacional. Ahora, Yaneri, lo que está en observación son los requisitos que cumple el funcionario, no el cargo en sí, porque de pronto Servir podría decir, oye, la pertinencia de la existencia de este cargo en esta oficina pública, ¿cuál sería? ¿Pueden ustedes hacer eso o no? Te voy a poner un ejemplo. Imaginemos a un director general de infraestructura. Dale. ¿No? Es decir, que tiene que encargarse de construir o que promover la construcción de carreteras, caminos, ¿no? Avenidas o su refacción. Entonces, si estamos hablando de un director que va a promover esas políticas
o a nivel nacional o a nivel regional, tenemos que contar con una persona que mínimo sepa cómo se construye un camino. Claro, ¿no? clarísimo. Porque es un poco la experiencia específica, ¿no? Pero no solamente eso, porque si va a ocupar un cargo de dirección nacional o regional, tiene que tener experiencia dirigiendo equipos, estando a cargo de personal que va a tener que desplazar a nivel nacional Totalmente. o regional. Exactamente. ¿Ves? Y no solamente eso, sino que esa persona ha tenido que haber trabajado alguna vez en su vida, ya sea en el sector privado o en el sector público, ¿no? Entonces ahí tienes lo que es la experiencia general, la experiencia específica y la experiencia directiva, que es lo que se les pide a estos casos. Correcto. Y ojo, que en estas normas lo que se ha buscado, se ha hecho un trabajo muy minucioso para poder ver un poco cómo está el mercado y cómo han venido desempeñándose los puestos. Hemos hecho un muestreo, ¿no?, a nivel nacional para también pedirle a cada quien lo que se requiere. Es decir, por ejemplo, a un viceministro se le pide 8 años, 5 específicas, ¿no?, un poco lo que te contaba hace un momento, pero a un director, a un gerente municipal de una MUNI mediana, solamente se le pide la mitad de esos años de experiencia, ¿no? De acuerdo. Entonces, hay que ser proporcional y tienen que tener esa experiencia y conocimientos técnicos. Yaneri, y para poder hacer todo este monitoreo y esta aproximación, Servir tiene que ir a buscar a las áreas de recursos humanos de todas las oficinas del Estado, o hay, de pronto lo pregunto con mucha ingenuidad, un software que me permita ver en tiempo real qué está pasando en el Estado en cada instancia? Lamentablemente no existe un software, Carlos, y esa es una de las cosas que estamos impulsando, porque un ente rector de nivel nacional como Servir tiene que contar con un instrumento que le permita poder hacer este monitoreo de forma digital, más acotado, y no solamente eso, sino que esta información nos permite tener data mucho más certera para poder plantear propuestas de política, ¿no? En este momento, bueno, lo que hemos encontrado el año pasado, tuvimos esta gestión, es que Servir depende mucho de la data del Ministerio de Economía, claro, para poder desarrollar sus intervenciones. Entonces, en ese sentido, para hacerlo sintético, sí sería muy importante contar con una plataforma de este tipo que permita a las entidades públicas tener, digamos, algo más simplificado y no hacer tanto papeleo, y a Servir poder tener un monitoreo más acotado de lo que pasa. Bien, Yaneri, sobre esta primera aproximación y supervisión, ¿tienes algún resultado que puedas compartir con nosotros? ¿Números precisos? ¿Datos? Sí, claro que sí. A ver, para empezar, nos hemos acercado a hacer supervisión a 1.545 cargos públicos, de los 3 niveles de gobierno, que son aproximadamente 320 entidades públicas. A ver, como resultado de esto, ni bien incluso se publicó la norma, nos fueron reportando desvinculaciones. Se han desvinculado aproximadamente 197 personas, es decir, directores o viceministros, como por ejemplo 2 viceministros de Energía, Minería, que no cumplían con los requisitos mínimos del cargo, fueron desvinculados por sus entidades. Mira, pues. Y han sido aproximadamente 197. Nos siguen reportando desvinculaciones, que con producto de esta supervisión encontramos que 4 viceministros no cumplían con los requisitos, que también han hecho lo propio 3 secretarios generales, y en el caso de los gobiernos regionales encontramos en 3 gobiernos regionales que habían directores que no cumplían con los requisitos mínimos, que también están procediendo a hacer lo propio. Y ahora también estamos trabajando con esta segunda incursión en gobiernos regionales, y hablamos que tendremos en aproximadamente un mes resultados, porque nos tomamos muy en serio la corroboración de los documentos, y por eso aproximadamente en ese tiempo tendremos ya los resultados listos de esta última incursión que hemos tenido. Eso va a estar bueno revisarlo, Yaneri, cuando esté listo. Ahora, puedo intuir que en algunos casos haya
vivezas, astucias, corruptelas que busquen tener en puestos de confianza personas que no cumplen con los requisitos. Pero Yaneri, en un estado como el nuestro, tan complejo, sin software y sin todo lo que hemos comentado, también es posible que los funcionarios hayan cometido errores por el propio aparato burocrático del Estado. Efectivamente, y por eso quiero resaltar 2 o 3 ideas, Carlos, si me permite. Por favor. La primera es que estamos trabajando en un programa de inducción, capacitación para nuevos funcionarios, es decir, para los nuevos gobernadores regionales y consejeros y alcaldes y concejales, para poder impartirlo ahora a mediados de diciembre, principios de diciembre, una vez que están electas. Entre otras razones, este componente de inducción tendrá también hacerles conocer la importancia de la idoneidad, de los requisitos mínimos, que poner a disposición de estas nuevas autoridades a los equipos del cuerpo de gerentes públicos, contarles de qué trata, claro, y además de qué hacer en los primeros 6 meses, ¿no? Qué es lo que se espera de ellos. Ese es como un enfoque preventivo, además de un trabajo que estamos haciendo una estrategia para poder trabajar de forma más acotada con las oficinas de recursos humanos y explicarles más y mejor todo lo que les corresponde hacer, que a veces eso puede ser muy desafiante para ellos. Y la tercera idea que quiero resaltar es que así como estamos dando resultados de entidades que no están cumpliendo de personas que no cumplen con el perfil, también quiero felicitar, ¿no? Un nombre de servir a aquellas entidades, claro, que sí han cumplido, que hemos encontrado, que han hecho esfuerzos, que han hecho esfuerzos con los recursos que tienen. Así es. y con las limitaciones que tienen para hacer un trabajo muy bueno. Yo, por ejemplo, he quedado gratamente sorprendida cuando estuve en Lambayeque. En Lambayeque, jefe de la Oficina de Recursos Humanos sacó todo su legajo y todo tenía un orden súper foliado, muy organizado, sabía dónde estaba clarito todo. Sí, y todo me dijo, estos son los que se han desvinculado, oportunamente estas son las personas que cumplen, y todo estuvo en orden. Y así, claro, como él, hemos encontrado otros gobiernos regionales, locales y también entidades públicas del nivel nacional de gobierno. Entonces es felicitar, es impulsar, es prevenir, pero también castigar, o mejor dicho, adoptar medidas correctivas cuando se salen de la raya, ¿no? Pero, Yaneri, escúchame, para ir cerrando, me imagino a los funcionarios de las instituciones del Estado cómo mirarán a servir. Y pienso que deben ustedes generar cierto temor de vez en cuando, ¿ah? Bueno, no es la idea. No, okay. La idea, sí, claro, la idea es que todos pongamos el hombro para poder contar con el servicio civil que merecemos para poder prestar los servicios que tenemos que prestar a la ciudadanía. Y que más bien nos vean como unos aliados para ayudarles en ese camino. Y ahí te comparto, por ejemplo, lo que me decía el jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Ayacucho, ¿no? Me decía, mira, yo les agradezco que hayan promovido reglas mínimas, claro, porque sí también a mí como jefe de recursos me ordena humanos, la casa. Exacto, y me permite decirle al de arriba, oye, por si acaso, estas son las reglas que ha establecido servir, que están aquí, y no me puedo salir de esas reglas, así que estas son las personas que tú puedes contratar, ¿no? Ahí sí, no puede, sí, sí, ¿no? Entonces, sí creo que sería interesante, o sea, creo que nos pueden vernos más como unos aliados. Como un aliado, eso pensaba. En ese cometido, porque, digamos, si como ministras o líderes queremos dejar algún tipo de legado, claro, definitivamente tenemos que tener equipos fuertes, sólidos, idóneos, que nos permitan dejar ese legado, hacer las políticas públicas realidad. Clarísimo. ¿no? Y prestar servicios que tienen que recibir la ciudadanía. Clarísimo, Yaneri, estoy completamente de acuerdo contigo en eso último. Creo que si las instituciones del Estado ven a servir como un aliado que les permita ordenar la casa,
hasta le sirve como herramienta de cara a cierto nivel de poder político que presiona mucho para que las cosas se hagan de otra manera dentro del Estado. Te agradezco mucho, Yaneri, ha sido un gusto. Muchas gracias a ti, Carlos, un placer. Muy buenas noches a toda la audiencia. Yaneri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir, ha estado con nosotros. Interesante, ¿no? Se desplazan, van a las oficinas de recursos humanos y dicen, a ver, quién es de confianza aquí. ¿Cumple o no cumple? Check.